Muy bien, de estos defectos ya estudiamos tres. El primer defecto, lo que es ser la ceguera, lo que es ser cojo, ciego, nos habla pues obviamente de ceguera espiritual. Lo que es ser la palabra cojo nos habla de desobediencia, de no caminar como es debido y ser rebelde. Entonces, mis hermanos, y lo que es la mutilado, que nos habla de una nariz aplastada, nos habla del olfato espiritual, nos habla de la conciencia. Por lo tanto, ya aprendimos que para edificarnos como sacerdotes, por lo menos ya vimos tres escalones. Número uno es que un sacerdote santo tiene que llegar a tener su entendimiento iluminado para ejercer un sacerdocio eterno. También tiene un sacerdote santo, tiene que ser obediente al 100 a la palabra de Dios para ejercer ese sacerdocio eterno. Y un sacerdote santo sirve a Dios con limpia conciencia. ¿Estamos? Esos son los tres primeros escalones. Hoy veremos cuál nos tocaría. Sobrado. Muy bien. La palabra sobrado es interesante porque viene una palabra hebrea que significa orgullo, significa arrogancia, significa altivez. ¿Por qué? Porque esta palabra también significa, usted lo ve en la concordancia de Strong, significa prolongar o estirarse sobre. Significa tener de más o ser desproporcionado. Al final de cuentas, en su raíz significa ser arrogante, ser orgulloso. Un sacerdote santo de Dios, o para ser un sacerdote santo, tenemos que ser liberados del orgullo, sanados de todo orgullo. Nadie con orgullo podrá ejercer un sacerdocio eterno, porque nosotros tenemos que tener el carácter de nuestro sumo sacerdote, y nuestro sumo sacerdote es manso y humilde de corazón. Por lo tanto, usted y yo tenemos que llegar a ser o aprender, porque Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando Jesús nos dice eso, no es solo porque quiere que lo seamos. Lo que pasa es que cuando ya tenemos entendimiento, sabemos que es un llamado que Jesús nos hace. Cuando Él nos dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, lo que Él nos está diciendo: mire, yo quiero que ustedes sean sacerdotes santos por la eternidad, pero tienen que tener un corazón como el mío, un corazón manso, un corazón humilde, para poder ejercer ese sacerdocio aprobado por Dios. Y es un sacerdocio que solo lo menciono, y creo que en uno de estos domingos voy a entrar a ese tema, pero es un sacerdocio del orden de Melquisedec como nuestro sumo sacerdote. Ya vamos a entender de qué se trata eso. Entonces, mis hermanos, esta palabra sobrado, este defecto que tenemos que ser sanados, ¿sí?, es del orgullo. Y es por eso que en Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mire, si tan solo los ministros entendiéramos este mandamiento, ya que se nos da la oportunidad de ejercer un sacerdocio por don, nosotros nunca tenemos que considerarnos como superiores a los demás simplemente porque somos un ministro. Porque las mismas necesidades tenemos todos. Las necesidades que tienen nuestros hermanos a quienes estamos pastoreando, por ejemplo, son necesidades que nosotros también tenemos. Es por eso que Jesús dijo: a nadie juzguen, porque lo que ustedes juzgan, ustedes mismos lo hacen. Eso es algo que de verdad sería buenísimo que lo entendiéramos todos los ministros, para no caer en esa manipulación y en ese enseñoreamiento que vemos en muchos casos de un ministro sobre la congregación. Estamos delante de Dios, todos valemos la sangre de Cristo Jesús. ¿Estamos? Entonces, aquí la orden es: nada hagan por contienda o vanagloria. Esta palabra vanagloria significa jactancia, arrogancia, significa orgullo. Nada hagan por contienda o por orgullo. Es un mandamiento, pero todos tenemos orgullo en el corazón. Todos tenemos problema de orgullo. Todos tenemos problema de altivez, de arrogancia. Porque alguien que es orgulloso, mire, mis hermanos, no se va a someter al gobierno y a la soberanía de Dios.
La persona orgullosa, porque así es Lucifer caído, así es el diablo, si lo queremos identificar de esta manera, ¿sí? El diablo es el orgullo andando. Él metió el orgullo en el corazón de Adán y Eva y se vino de generación en generación para nosotros. ¿Y a qué nos impulsa el orgullo? El orgullo nos impulsa a ser independientes de Dios. El orgullo nos impulsa a ser independientes de Dios. El problema es que cuando Dios nos permite tener cierta posición o ciertas responsabilidades, si no estamos conscientes de esta transformación que tenemos que experimentar, mis hermanos, mire, corremos el riesgo que ese orgullo se levante y empiece a influenciar nuestras acciones. ¿Estamos? Eso es bien peligroso. Nadie con orgullo podrá ser un sacerdote santo de Dios. Y para que nosotros podamos ser sanados de este defecto, tenemos que ver las cosas como Dios las ve. ¿Está escuchando? Tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Acompáñame a Proverbios, capítulo 21, versículo 4. Altivez o soberbia de ojos y orgullo de corazón, ¿y qué más? Y pensamiento de impíos son pecado. Hasta que no comprendamos que estas actitudes, hasta que no comprendamos que son pecado y que ofendemos a Dios, no vamos a poder arrepentirnos de a de veras. Igual con las demás cosas. Hay algunos que no pueden ser sanos de la amargura, por ejemplo, porque no han logrado reconocer que la amargura es pecado, que el desánimo es pecado. Ya lo vamos a ver en el otro defecto. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, el orgullo, el ser altivos, el enseñorearnos sobre los demás, mire cuánto pecado podemos cometer nosotros, ya sea un papá en su casa, o un pastor, un ministro con los de la congregación, al actuar con orgullo, a enseñorearnos, a pensar que porque somos el ministro todos los demás nos deben pleitesía. No, mis hermanos, el único al que le debemos pleitesía es a nuestro Señor Jesucristo. Estamos, respeto sí tenemos que tener, sí, pero eso es muy diferente a que nosotros tengamos que tener pleitesía, porque entonces se convierte en un ídolo la persona para nosotros. Estamos, entonces, mis hermanos, pero tenemos que, cuando se levantan estas actitudes en nosotros, tenemos que reconocer que es pecado actuar con orgullo, y es pecado también, mis hermanos, darle pleitesía a una criatura. Hay que ver las cosas como Dios las ve. Aquí claramente dice que son pecado, mis hermanos. Y el problema es que cuando Dios nos da talentos, cuando Dios nos da dones, el orgullo se puede levantar. Y eso le pasó a Lucifer. Y eso es que Lucifer al principio era perfecto, era limpio, ¿sí? Él era el sello de la perfección, él era el sello de la limpieza de corazón. ¿Sí lo sabía usted? Acompáñeme a Ezequiel capítulo 28, 14, hablando de Lucifer. Él era un querubín, y era un querubín ungido. Ojo con eso, él era un querubín ungido. Y hasta cierto punto él ejercía un sacerdocio. De hecho, él ejercía un sacerdocio porque él era el que nos cuidaba. Él era el que nos tenía que instruir en cómo adorar en espíritu y en verdad a Dios nuestro Padre y a Cristo Jesús. Esa era la responsabilidad de él. Por eso que Dios lo equipó. Él era una orquesta andando, él era una adoración andando, mis hermanos. Si alguien sabe de música, por ejemplo, es Lucifer. ¿Estamos? Entonces, pero porque su trabajo era que nos tenía que instruir, entrenar para ser adoradores en espíritu y en verdad, para darle a Dios la alabanza agradable a Él. Entonces, dice acá, versículo 14: tú querubín grande, esta palabra grande es ungido, protector, o sea, Él nos cubría, o sea, ejercía un sacerdocio. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Esas piedras de fuego eran usted y yo, como espíritu y alma que existimos desde antes de la fundación del mundo. ¿Estamos? Entonces, él se paseaba, pero no voy a explicar eso porque ya dimos enseñanzas. ¿Qué significa que él se paseaba, verdad? Pero vamos al siguiente versículo. Dice: perfecto eras en todos tus caminos. ¿En cuántos? Vea qué tremendo esto. Estamos hablando de Lucifer, mis hermanos. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Él fue creado, él es una criatura. Hasta, diga conmigo, hasta que se halló maldad. Hasta que se halló en ti maldad. Solo déjeme corroborar. Sigamos leyendo, dice. ¿Por qué se halló maldad? Dice:
A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Empezó a ver cómo podía sacarle negocio al talento, a la unción que Dios le había dado, y empezó a hacer sus contrataciones. Pues ya hemos enseñado al respecto. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. O sea, te saqué en medio de las piedras de fuego. Oh querubín protector, podríamos decir querubín sacerdotal, porque ese era su trabajo. Siguiente versículo. Dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré, ¿qué dice? Para que miren en ti. En la versión, la Biblia, realmente otra versión dice, te puse delante de los reyes, te pondré para que tengan ejemplo de lo que es enorgullecerse, porque se enalteció su corazón. O sea, tenía talentos, él era esplendoroso, era el sello de la perfección, tenía una unción. Ya se imagina qué tipo de unción tenía este querubín, pero por causa de ello dejó que entrara el orgullo. Por supuesto que alguien le metió ese orgullo, alguien le metió esa maldad. Ya hemos explicado esto. ¿Quién lo echó a perder? Porque alguien lo echó a perder. Alguien lo empezó a adular. Alguien le empezó a decir: si mira nada más como eres, qué unción la que tienes, mira todos los dones que tú deberías de ser Dios. Y se lo creyó. Dejó entrar esa mentira en su corazón. Y entonces, mis hermanos, esto es bien peligroso, porque cuando Dios nos da posición y nos da talentos, nos da dones, nos da muchas cosas, el problema es que si no trabajamos nuestro corazón, si no tenemos la visión de formarnos como sacerdotes santos, si no tenemos la visión de crecer a la estatura del varón perfecto, mis hermanos, corremos el riesgo que el orgullo se levante y salga de dentro de nuestro corazón, que esa soberbia salga de dentro de nuestro corazón y nos contamina y metemos en problemas a muchas más personas. ¿Está claro esto? Entonces, mis hermanos, tenemos que tener entendimiento que tenemos que ser sanados del orgullo. ¿Cuántos creen que tienen orgullo en su corazón? Sí. El orgullo lo aborrece Dios. Acompáñame a Proverbios capítulo 8 versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, y vea las cosas que Dios aborrece: la soberbia y la arrogancia, o sea, el orgullo y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Dios. O sea, realmente en otra parte dice que Dios ve de lejos al orgulloso, al altivo. Muy bien, entonces, mis hermanos, aprendamos de Jesús. Póngame ahí Marcos capítulo 11, Mateo capítulo 11 versículo 29. Llevad mi yugo, o lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Dice, mire qué tremendo esto. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, ¿qué dice? Para vuestras almas. Esta expresión, hallaréis descanso para vuestras almas, nos está hablando de la vida del reino de Dios. Van a hallar paz para su alma, van a tener un alma llena de gozo, van a poder entrar a una dimensión de vida, de paz y de gozo que viene por obra del Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo que nos impide, entre otras cosas, pero una de las cosas fuertes que nos impiden entrar a la vida del reino de Dios? Una de esas cosas es el orgullo que hay en nuestro corazón, porque no tenemos por naturaleza el ser mansos y humildes. Hemos heredado el orgullo, la arrogancia, la altivez, la soberbia, todas las maldades que Jesús menciona en Marcos capítulo 7 versículo 21 al 23. Es por eso que Jesús nos hace la invitación. Dice: lleven mi yugo. ¿Qué significa llevar su yugo? Significa caminen conmigo. Un yugo es, en lo natural se usa para trabajar la tierra, pero el yugo es lo que une la cabeza de dos bueyes para llevar el arado. Y cuando la Biblia nos habla de arar la tierra, nos habla de oración. Pero Jesús nos hace la invitación. Nos dice: miren, no anden
de manera independiente de mí. El orgullo los hace ser independientes, quieren vivir su propia vida. Pero Jesús nos dice: vengan, lleven mi yugo, quiero unirme con ustedes, quiero que caminen conmigo. Yo sí los puedo guiar a la casa del Padre. Pero tienen que aprender para poder llevar el yugo, para poderle decir a Jesús: sí, voy a caminar contigo, decido caminar contigo. Él nos dice: aprendan a ser mansos y humildes de corazón. Tenemos que empezar por renunciar al orgullo. Y si caminamos con Jesús, aunque el camino sea difícil, aunque el camino es angosto, aunque el camino es de aflicción, porque eso significa angosto, camino angosto, aflicción. Aunque el camino es de aflicción, dice, ustedes van a tener descanso, van a tener paz, van a tener gozo en su alma. Y no solo vamos a empezar a experimentar esa paz y ese gozo, porque Él es tan bueno, que Él se compadece de nuestras debilidades. ¿Sabe que cuando tomamos la decisión de caminar con Jesús, con la visión de llegar a tener un corazón como el de Él, con la visión de llegar a tener su carácter sacerdotal, cuando caminamos con Él, mis hermanos, Él tiene paciencia con nosotros. Si Él ve que nos está costando, ¿sabe qué hace Jesús? Empieza a detener su caminar y luego empieza a avanzar. Cuando ve que vamos un poco más fuerte, Él acelera el paso, pero luego lo desacelera. Él nos va haciendo un acompañamiento de regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. Y si en algún momento usted se detiene, Él también se detiene. Y como respeta tanto la facultad que Dios nos ha dado para decidir, Él llega a momentos que también nos dice: ¿quieres seguir caminando conmigo? Si usted le dice que no, Él le dice: bueno, entonces no hay problema, solo quita su yugo. Pero si usted le dice: sí, Señor, me está costando, pero yo quiero seguir caminando, así como Enoc caminó contigo, Señor, yo también quiero caminar contigo. Y Él dice: de acuerdo, tranquilo. Nos fortalece, nos levanta y nos dice: sigamos. Y sigue caminando. Vale la pena. Vale la pena decirle: Señor Jesús, sálvame del orgullo que hay en mi corazón. Enséñame, ayúdame. Si es una oración poderosa, petición poderosa: Señor Jesús, enséñame y ayúdame a ser manso y humilde de corazón como tú. Todos necesitamos urgentemente tener descanso en nuestra alma. Todos necesitamos esa paz. Si algo nos está, acabando o nos está desgastando, esa es la palabra correcta. Si algo nos está desgastando espiritualmente, emocionalmente y aún físicamente, y nos está estorbando caminar con Jesús, son los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de este mundo. Jesús mismo habla de esto en la parábola del sembrador. Los afanes de este siglo, de un corre para aquí, para allá, mis hermanos, yéndosenos la vida, viviendo para trabajar en lugar de trabajar para vivir para el Señor. Eso nos impide tener descanso en nuestra alma y caminar con Jesús, sin darnos cuenta que el orgullo es lo que nos empuja a la vanidad. No tenemos contentamiento con lo que tenemos, entonces tengo que trabajar más, aunque eso implique no tener tiempo para Dios. El problema es que nos autoengañamos, pensando que como ya oré un ratito, yo ya cumplí, Señor, así es que ahora te toca a ti cumplir. Dios no tiene ningún compromiso con nosotros. Como escuché a una persona decir que le preguntaron: ¿y usted cuánto tiempo ora? Porque persona muy usada por el Señor. Ella contestó: oro todo el tiempo. La palabra dice orar sin cesar. Porque yo no puedo caer en el plano de que porque oré una hora, entonces ahora Dios tiene que darme lo que yo pienso que me tiene que dar, porque ya oré una hora, ya estudié la palabra una hora. No, mis hermanos, eso es querer usar a Dios. Yo voy a orar y voy a comer de la palabra todo lo que pueda, porque yo lo necesito.
no para comprometer a Dios conmigo. Yo tengo que orar y comer la palabra, mis hermanos, así Dios me dé o no me dé lo que yo pienso o lo que yo quisiera que me dé. Es igual con el ayuno. Como ya ayuné un día, entonces ya me levanto. Ahí viene el orgullo, viene la altivez. Entonces, Señor, ayuné y todavía ayuné 7 días. Si es que Dios, ahí te acordás que ayuné 7 días. ¿Sabe qué hace Dios cuando ve esa actitud orgullosa en nosotros? Voltea su rostro. Voltea su rostro hacia otro lado. Pero cuando ayunamos, porque queremos morir a nosotros mismos, queremos morir al orgullo, queremos morir a todos estos defectos de carácter, porque queremos agradar al corazón de Dios, darle contentamiento al corazón del Padre. Entonces otra cosa es en nuestra relación con Dios. Amén. Así es que miren, mis hermanos, no ore, no estudie la palabra, no venga a la iglesia, no ayune pensando que por eso, que al hacer eso Dios tiene la obligación de darle a usted. Eso es orgullo. Y con ese orgullo, ¿cómo nos va a poder Él nombrar sacerdotes según el orden de Melquisedec por la eternidad? Olvídese. Tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Pónganse de pie, le vamos a pedir al Señor. Les dije que se pusieran de pie, pero voy a leer una cita así. En Filipenses capítulo 2, versículo 5. ¿Cuál es la actitud que debemos de tener de aquí en adelante? Y vamos a orar por ello. Haya pues en ustedes este sentir, o esta actitud, o este pensamiento que hubo también en Cristo Jesús. Pónganle mucha atención, dice: haya pues en ustedes este sentir. Eso es algo bien profundo. Tener el sentir, el anhelo, el deseo, la actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál fue esa actitud que tuvo Jesús con ese corazón manso y humilde? Porque vea a dónde lo llevó esa mansedumbre y humildad. Dice en el siguiente: el cual, siendo en forma de Dios, o siendo igual a Dios, estando en el trono con la gloria de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué significa eso? Que cuando el Padre le dijo: hijo, tienes mi gloria, estás aquí en un trono conmigo, pero quiero que te bajes del trono, quiero que te despojes de tu gloria y te hagas semejante a los hombres. Jesús hubiera podido decir: ¿cómo yo dejar el trono, dejar de ser Dios aquí y despojarme de mi gloria y ser semejante a estos pecadores? No, dice, Jesús no se aferró al puesto, siguiente versículo, sino que se despojó a sí mismo. Ni siquiera esperó que el Padre lo despojara. Él dijo: Padre, ¿eso es lo que quieres? ¿Esa es tu voluntad? Como lo dijo Jesús también: si mi placer, lo que a mí me da realización, es hacer tu voluntad, es darle contentamiento a tu corazón, entonces, Padre, con mucho gusto. Se despojó de su gloria, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo el creador, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque el haber sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz significó que Él se humillara, porque Él, siendo el creador, siendo santo, siendo justo, siendo sin pecado, murió en la cruz. Y en la cruz morían los malhechores, miren, los blasfemos, los delincuentes. Pero Él aceptó eso porque Él en la cruz murió de esa manera, tomando el lugar nuestro. Usted y yo merecíamos estar y merecemos estar en esa cruz, pero Él aceptó ser culpado y condenado en lugar nuestro, para que nosotros seamos perdonados y absueltos del pecado. Y por haber hecho eso, ¿qué sigue? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre
todo nombre que más sigue, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, mis hermanos. ¿Por qué? Porque al que se humilla, Dios lo exalta. Y nos dice: tengan este sentir que hubo en Jesús. Un sacerdote santo sirve con humildad de corazón a nuestro Señor. Padre eterno, Padre santo, reconocemos nuestra necesidad de ser liberados de todo el orgullo que hay en nuestro corazón. No tenemos idea, Señor, de cuánto orgullo hay en nosotros, pero, Señor, es evidente, porque no tenemos este sentir que hubo en Cristo Jesús. Nosotros nos resentimos, Señor, cuando no nos dan reconocimiento. Nos resentimos, Señor, cuando nos mueven la silla. Reconocemos que en nosotros está la tendencia a querer ser independientes. No te tomamos en cuenta para nuestras decisiones. Señor, reconocemos que tenemos una actitud de solamente buscarte por un rato en el día, pero el resto del día te ignoramos. El resto del día nos olvidamos de ti, Señor Espíritu Santo. Pensamos que porque ya oramos un rato, Señor, o estudiamos tu palabra un rato, pensamos que con eso es suficiente y que podemos vivir nuestra vida como nosotros queremos. Señor, no nos hemos dado cuenta que todo esto es el orgullo que sale de dentro de nuestro corazón. Perdónanos, Señor, por todo lo que hasta aquí hemos tratado de ser independientes de ti, por todas las decisiones que hemos tomado sin tomarte en cuenta a ti, porque cada uno ha estado buscando lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Señor, somos culpables de tener orgullo en nuestro corazón, culpables de estar obrando, viviendo orgullosamente. Somos culpables de tener el deseo de estar por encima de los demás, de tener el gobierno sobre las personas, que los demás hagan lo que nosotros queremos. Señor, perdónanos por esta actitud que hemos tenido, por este espíritu orgulloso, por esta actitud orgullosa que hemos tenido, que cuando las cosas no salen como queremos, nos enojamos, nos frustramos, nos decepcionamos. Aún, Señor, en el servicio, en tu iglesia, nos frustramos, nos decepcionamos, porque las cosas no son como nosotros queremos. Esto evidencia el orgullo que hay en nuestro corazón, Señor, de querer controlar las cosas como nosotros queremos. Perdónanos, perdónanos, Señor. Este orgullo nos está impidiendo tener descanso en nuestra alma. El orgullo ha estado turbando nuestra vida, nuestra alma, Señor nuestro, y hemos pecado contra ti. Reconocemos que el orgullo es pecado y hemos pecado constantemente de esta manera contra ti, Señor nuestro y Padre nuestro. Pero hoy nos arrepentimos y te suplicamos misericordia, te suplicamos gracia, te suplicamos socorro oportuno, Señor. Socórrenos de este orgullo, porque ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro no viene de abajo, nuestro socorro no viene de las criaturas, nuestro socorro viene de arriba, de ti, Jehová de los ejércitos. Tú eres nuestro socorro. Sálvanos, Cristo, sálvanos del orgullo y de todas sus formas de maldad, y enséñanos a ser mansos y humildes de corazón, Señor nuestro y Dios nuestro.